importantes. Otro tema clave tiene que ver con la inseguridad ciudadana, por ejemplo, que también nos genera muchísima preocupación por los indicadores como estos van avanzando, pero también ya discutir a fondo y a detalle las decisiones que ha tomado el presidente de la República sobre el coronel Herby Colchado, que lidera justamente este equipo especial de la policía que de la mano con la Fiscalía están tratando de luchar contra la corrupción en el poder político. Lo que ha presentado la defensa del presidente es un documento, entendemos, ante inspectoría de la policía, no solo para Herby Colchado. Entiendo que el doctor Pachas aclaraba que se presentó para todos los que fueron, todos los policías y los fiscales que fueron ese día a Palacio de Gobierno al allanamiento en búsqueda de Jennifer Paredes. Pero en concreto lo que se estaría buscando es retirar a Herby Colchado. Estamos ya con Mariano González, exministro del Interior y exministro de Defensa. Señor González, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Qué gusto de estar en su programa. No, gracias a usted. Y quería empezar a ver con este tema que conversábamos también con el ministro Alejandro Salas sobre esta decisión. Me sigue pareciendo extraño porque sigo pensando que termina jugándole más bien en contra al presidente, ¿no? Yo insisto, si ya hemos visto estos días que el fiscal ha usado lo que ocurrió en el allanamiento, esta extraña pérdida de imágenes en Palacio, y le dice al juez, mire esta actitud, esto es una organización criminal que intenta entorpecer, y vemos una acción de este tipo, parece hasta torpe desde el punto de vista legal, ¿o usted tiene una explicación ahí? La verdad, inexplicable el consejo que le dan sus abogados y sus ministros ayayeros, ¿no? Porque no entiendo yo. Pero bueno, ese rollo de que él es un ciudadano cualquiera es falso. No es un ciudadano cualquiera. Nos guste o no, él está sentado en la presidencia de la República. Y por lo tanto, tiene toda la obligación de respetar a las instituciones, a los poderes del Estado y a los entes autónomos. ¿A qué me refiero? Cuando el coronel Colchado, acompañando al fiscal, acompañando a todo el equipo especial de fiscales que se apersona a Palacio de Gobierno para ingresar a la residencia, no lo hace porque le dé la gana, lo hace porque está respondiendo a una disposición fiscal y a una resolución judicial. Y él está en estricto cumplimiento de su deber. Me parece abusiva la denuncia del presidente en contra de Herby Colchado y además pretende amedrentarlo, claro, a él y al equipo especial. Ese es un excelente punto, ¿no? Porque claro, el presidente va con su defensa e intenta golpear a la policía, porque acá directamente el golpe es a la policía. Pero es clarísimo lo que usted dice. Esto ha sido aprobado por un juez. Esto fue pedido por un fiscal y aprobado por un juez. Y el brazo operativo es la policía, pero la policía no tiene nada que ver aquí. El trabajo del equipo especial y en general de cualquier equipo de policías que trabaje con la Fiscalía para estos efectos es de coadyuvar el trabajo de la Fiscalía. Y la función esencial que tiene este equipo es de hacer trabajos de inteligencia y trabajos de investigación. Siempre en trabajo coordinado, en coordinación con la Fiscalía y, en este caso, con autorización judicial. Yo creo que lo grave de todo esto tiene que ver también con debilitar el trabajo de la Fiscalía y del equipo especial de la policía, pero también creo yo que implica el inicio de la ruptura, o creo que se está pretendiendo con voluntad o sin ella, pero el gobierno y Castillo estarían pretendiendo romper indirectamente el orden constitucional. A ver, ahí nos detenemos. ¿Por qué? Porque está vulnerando a otro poder, está desconociendo una resolución judicial, está desconociendo el trabajo de un ente autónomo como la Fiscalía de la Nación y prácticamente está él imponiéndose sobre otros poderes y entes autónomos a los que no respeta y está pretendiendo además amedrentar a la Policía Nacional. Y en esa línea, si él persiste con esta actitud, los ciudadanos y ciudadanas del Perú vamos a tener todo el derecho de aplicar el artículo 46 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice qué? El derecho de insurgencia y sacar a quien no ejerza legítimamente el poder. Es decir, usted dice que sí, para ponerlo en términos mucho más concretos, esta denuncia, que es dirigida no a un juez, sino a Inspectoría de la Policía. Así es. Da frutos y la policía decide
sancionar, separar a Herbie Colchado, ¿usted dice que esto sería que una infracción a la Constitución? Yo lo que estoy diciendo es que esto es el inicio de una ruptura del orden constitucional. Si eso se da, y espero que la policía no ceda esa presión, y obviamente el Ministerio del Interior tiene también su cuota de responsabilidad en esto, si eso se da, prácticamente... Que anda muy callado, ¿no? Sí, el otro día vi que se corría de la prensa. Estaríamos ante la ruptura del orden constitucional. Pero ¿qué sucede? Y el Congreso, si bien acabo de tomar conocimiento que el congresista Málaga y el congresista y otros dos congresistas han hecho, digamos, un pedido, digamos, nuevo de vacancia, y ojalá se consigan los votos, cosa que dudo, porque estos tres congresistas que están trabajando esta moción pueden ser muy bien intencionados y tener toda la razón y las ganas de hacerlo, pero lamentablemente pues ya el Congreso nos ha demostrado que se pone de costado, ¿no? Sí, claro, se necesitan los 87, pero quería volver a los riesgos del coronel Herbie Colchado, que lidera este equipo. Yo insisto, es decir, esto está en inspectoría, o va a ir a inspectoría. Así es. Ya, inspectoría depende de la policía, y la policía depende del ministro. Aquí no hay juez, no hay fiscal. ¿Podría la policía, podría el ministro terminar sacando a Herbie Colchado de este equipo especial? Yo tengo la plena confianza de que el inspector general de la policía es un oficial probo. Y espero que no ceda para nada ante las presiones de Pedro Castillo. Pero también no hay que tampoco mirar de costado a algo que es inevitable. No nos olvidemos que también hay un grupo de generales que están bajo la sospecha en una investigación. Claro, por haber pagado supuestamente. Entonces, para su ascenso. Obviamente hay otros intereses que podrían jugar en este caso, ¿no? Entonces, pero también es cierto que día a día se van presentando nuevos testigos protegidos y nuevos colaboradores eficaces en distintos casos. El testimonio del señor Espino y su hermana, el testimonio de Carolín López y del señor Samir Villaverde, ya realmente hoy no es lo único que tenemos. Estoy seguro que todos los días eso va en aumento. ¿Usted cree que ya, porque a ver, de lo que tengo entendido, según información que se ha revelado, me parece que es Bruno Pacheco, pues el que está colaborando, serían 10 los generales de la policía que habrían pagado para ascender. Y eso, digamos, para la fiscalía es fácil de saber quiénes son. Quiénes son. Exacto. Así es. ¿Pueden estar colaborando? Sí, y además hay toda una junta de ascenso que participó de este caso. Y ellos sabían perfectamente quiénes eran los que estaban en los primeros lugares y fueron dejados de lado y se quedaron como coroneles, y quienes no estaban en la lista y terminaron siendo generales. Pero por otro lado, también no nos olvidemos que en el caso, por ejemplo, de Anguía, el alcalde, José Nenil Medina. Así es, ha sido también bastante retador, por decirlo de alguna manera, a los fiscales y al juez, ¿no? En la audiencia. Obviamente, él se siente aún con poder. En ese caso, la investigación que se tiene sobre el decreto de urgencia no habría participado solamente los ministros que firman el documento y que de repente ni siquiera responsabilidad penal tengan, sino simplemente fue un acto administrativo. Pero ese acto administrativo fue con la aprobación unánime de todo el Consejo de Ministros. Es decir, los 19 ministros de ese momento, de ese gabinete, tendrían que colaborar con la justicia. ¿Pero usted cree que haya responsabilidad penal a ese punto? Porque para ser bastante claros, con ese famoso decreto de urgencia que dotaba, me parece, de 500 millones de soles para agua y saneamiento en diversos distritos. Lo firma el presidente, lo firma el ministro de Economía de ese entonces, Pedro Franque, lo firma la primera Mirta Vázquez y lo firma Heiner Alvarado. Son 4. ¿Ellos 4 tendrían responsabilidad penal desde su punto de vista? No. Lo que yo considero es que tanto la PCM y el Ministerio de Economía actúan como en un caso autorizando y el otro como un ente técnico, ¿no? Pero quien gestiona todo eso obviamente es el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y quien gasta, quien ejecuta, quien autoriza, digamos, finalmente el gasto es el Ministerio de Vivienda, y quien termina, como hemos visto también en los programas dominicales, disponiendo inclusive en reuniones paralelas, al igual que Zarratea, en otros lugares, con equipos de gobierno paralelo,
que trabajan para Pedro Castillo, Bueno, o sea, son quienes deciden, ¿no? Y ya abiertamente ya empezó a declarar la propia ex viceministra de Vivienda, Así Elizabeth es. Añaños. Ella es la que ha dicho que a pedido de alguna manera del ministro General Alvarado, fueron a esta casa en Surquillo. Así es. A eso me refería, que día a día Hay nuevos nuevos colaboradores, nuevos testigos, como el caso de la viceministra, y nuevos testigos protegidos. Y en la policía, es decir, ¿cree que haya policías en actividad o los propios generales que, según la fiscalía, pagaron coimas, que también estarían colaborando? Yo tengo la sospecha que sí. Me lo dice con una sonrisa ahí. Es que es inevitable. Como que sabe algo y no lo dice. Lo que yo puedo decir, digamos, es que tengo la seguridad que todas las personas, incluyendo los generales, que tengan la opción de colaborar con la justicia, lo van a hacer. ¿Y cómo pueden ser tomados? Porque mañana va a ser un día crucial, 6 de la tarde, el juez va a decidir si Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Medina, van o no a prisión. La fiscalía está pidiendo nada menos que 3 años, no es poca cosa. Y me imagino menos para 2 personas jóvenes, 30 y pico tiene el alcalde de Anguía y Jennifer me parece que 26. Estas frases, ¿no? Como se señaló que ella dijo a sus custodios cuando fue detenida, que ya se vienen los pases a retiro. Pero coincidentemente, disculpe que le corte, Omar, coincidentemente ella hace una amenaza a los policías en el momento que realiza su manifestación, su declaración ante la fiscalía. Coincidencia, una semana después se presenta este documento de denuncia en contra de Harvey Colchado, ¿no? Entonces, yo no creo que sea una coincidencia. Yo creo que lamentablemente es parte de una estrategia. Y estoy convencido ahora que quien dirige la estrategia no es ni el buen Benji ni cualquier otro abogado, sino definitivamente Pedro Castillo. ¿Por qué? Cuando se malogran las cámaras, se estropean las cámaras de Palacio, sale el secretario general de la presidencia y dice, por orden del presidente, se ha ordenado que se haga un peritaje. El presidente no tiene funciones administrativas como para ponerse en ese plan de cuidar las cámaras, ¿no? O sea, todo indica que él es quien está detrás de cada acción que se realiza, ¿no? Entonces, hoy me va quedando cada día más claro, y si usted recuerda, digamos, las primeras veces que conversamos cuando se produjo mi salida del ministerio, entonces, todo lo que veníamos diciendo, como modestia lo puedo decir, se viene dando. Y yo creo que esto todavía va a continuar así. Uno, si el Congreso no hace lo que tiene que hacer, pero también si es que la ciudadanía sigue expectando sin hacer absolutamente nada. Yo cada día que pasa le pierdo la fe al Congreso, ¿no? Ahora, lo que dice la defensa del presidente de la República, el doctor Benji Espinosa, es lo siguiente, ¿no? Dice, esa fiscalía contra la corrupción del poder debería llamarse Fiscalía contra Pedro Castillo y su entorno, porque lo que se está denunciando, no solo el presidente, el premier, es que acá hay una persecución política porque en la idea de ellos se están enfrentando a los grandes poderes económicos. ¿Cómo podría haber persecución política de quien tiene el control del gobierno? Todo lo contrario. Persecución política es lo que está haciendo hoy contra Harvey Colchado. Persecución política es lo que ha hecho contra la fiscal Patricia Benavides. Eso es persecución política, de pretender armarle todo un circo, digamos, respecto a situaciones que deben ser entendidas de otra manera, no, y achacar una y otra vez de que ella o no tuvo su título, o tiene esto, o tiene el otro, en el caso de Harvey Colchado, que si entró, si no entró. Entonces, cada día me va quedando más claro que quien ejerce más bien presión y de alguna manera algún tipo de persecución política es Pedro Castillo y sus ayayeros, ¿no? ¿Y cree que, digamos, de lo que hemos visto, el día de mañana le terminen dando la prisión preventiva a la cuñada del presidente? Pero sin duda. O sea, yo creo que quizá no sean los 36 meses, sea 24 o 18 los que considere el juez, pero sin duda se le va a dar prisión preventiva. ¿Y cree que eso marque un antes y un después? A ver, lo digo sobre todo por un plano emocional, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de que él mismo considera su hija y según lo que hemos escuchado que tiene la Fiscalía, valgan verdades, una vez que entre esa prisión preventiva, no sabe cuándo va a salir. Yo no sé qué tanto pueda golpear a Pedro Castillo esto. Y le digo porque ni el peor delincuente
involucra a su familia en actos delictivos. Si él hubiera tenido el cuidado debido con su familia, no hubiera involucrado a esta pobre joven en este tipo de hechos. 14 sellos, dinero en efectivo, una serie de depósitos, una serie de testimonios de la gente que ha participado, o sea, elementos suficientes. Y el más contundente aún, y que involucraría también a Pedro Castillo, es el del día 5 de agosto, y lo dije acá con anticipación, cuando el equipo especial con seguimiento legal tiene imágenes de la salida de Cajamarca hacia el aeropuerto de Cajamarca, luego al Jorge Chávez, de Jorge Chávez hacia Palacio de Gobierno. Entra el día 5 y no sale. Y coincidencia nuevamente, y no hay coincidencias, el día 9, el día que se hace el operativo, el día que se hace el allanamiento, no aparece la señorita, y al día siguiente mucha gente en Palacio de Gobierno, y mucha de la gente que estaba en Palacio de Gobierno termina protestando o haciendo arenga frente a la Fiscalía, y oh casualidad, aparece. Va a las 24 horas del Ministerio Público. Por eso empezaba, y le comentaba al ministro Salas, que todas esas acciones pues terminan jugándole en contra, terminan dándole argumentos, porque la gente tiene que entender algo también que es importante. Estamos en una etapa muy preliminar, donde lo que está haciendo el Ministerio Público y el juez no es ya sentenciar, lo que está haciendo es una medida cautelar para ver, para que ella no se escape o no. Pero no nos olvidemos, pero ¿no? a diferencia, Omar, de otros casos emblemáticos, inclusive de la lucha contra la corrupción, en este caso se está actuando con celeridad y se está actuando además casi en el momento. Es decir, todos los hechos investigados tienen que ver con la conducta de Castillo desde que asume la presidencia, y todo se ha acelerado desde el mes de julio, ¿no? O sea, ¿por qué cree? Yo tengo una respuesta, pero me gustaría escuchar la suya. ¿Por qué cree, por ejemplo, a razón de que ya se empieza a ver la acusación contra Keiko Fujimori por los cócteles? Hoy la Fiscalía está pidiendo, acusando a Susana Villarán, me parece, de 29 años por corrupción, por el dinero recibido por las brasileñas. Pero ¿por qué cree que el caso de Pedro Castillo va tan acelerado, ¿no? Porque muchos cuestionan eso. Ah, mira, con Castillo todo está avanzando súper rápido, esto es un ensañamiento. ¿Por qué cree que estos casos sí tiene 6 carpetas abiertas y esta que fue la última ha avanzado? Yo creo que hay dos factores. Uno tiene que ver con la política en la gestión que está teniendo la fiscal Benavides. Definitivamente de conseguir resultados mucho más céleres. Y por otro lado, tiene que ver también con lo que le decía, que los hechos investigados generalmente en los otros casos, tanto en gestiones ediles como en gestiones presidenciales o ministeriales, eran, digamos, temas que venían de atrás. En cambio, en este caso, son casi en tiempo real, ¿no? Es decir, cada día vamos descubriendo nuevos hechos. Hoy, por ejemplo, se están investigando hechos de cosas que sucedieron hace 30, 40 días, o inclusive en algunos casos de hechos que han sucedido hace 10 u 11 días, ¿no? Como el caso de la obstrucción, ¿no? Entonces, eso creo que marca una diferencia, ¿no? Estamos más cerca probablemente de la caída de Castillo. O también tiene que ver con cómo han, a ver, en teoría, porque todo esto son supuestos, esto es una investigación, cómo han cubierto sus huellas. Me pongo a pensar en las comparaciones. Con Odebrecht, el caso Lavallato, pues había una oficina especializada en cubrir huellas, ¿no? La oficina de las famosas operaciones estructuradas, que asignaba codinomes, paraísos fiscales. Pero aquí pues todo está como que muy expuesto. Muy a la mano, ¿no? Muy a la mano, Sí. Según lo que tiene la Fiscalía, ¿no? Y con una torpeza terrible, ¿no? O sea, cada día es como si tratarían de tapar sus delitos con más delitos, ¿no? Claro, que es lo que pasó con las cámaras, que es lo que pasó con la entrega de Jennifer Paredes y se le abren nuevas, lo que pasó con usted, la salida, apenas crea el equipo especial. Efectivamente, se van abriendo más y más investigaciones, y por eso es que la defensa dice, hoy está apareciendo un equipo para no contra la corrupción, sino contra Pedro Castillo. Y no nos olvidemos, ¿cómo es? Coincidentemente, el día 1 de julio asume la Fiscalía de la Nación la doctora Patricia Benavides. El día 4 de julio yo asumo el Ministerio del Interior. Así es. Y desde ese momento todo empezó a caminar más rápido, ¿no? Ahora, lo que quiero decir es que cuando
los entes importantes en la Administración de Justicia, como la Fiscalía, el Poder Judicial y quienes colaboran con el trabajo de ellos, como la Policía Nacional dentro del sector interior, trabajan coordinadamente, se ven resultados también. ¿Y qué opina de la estrategia, no tanto la defensa legal, que bueno, la tiene el presidente, ¿no? Y vamos a ver cómo esta se va desarrollando, sino la estrategia política que ha asumido él y el gabinete, ¿no? Sobre todo su entorno más cercano, de apuntar los dardos, sí, a la Fiscalía, pero sobre todo al Congreso y a los medios de comunicación. Incluso la semana pasada con la salida de Antauro Humala. ¿Cree que esto genere algún tipo de resultado? Mire, a los políticos nos puede gustar o no la opinión de los periodistas, de los trabajos de investigación que hace la prensa, nos puede gustar una u otra opinión que se vierte en los medios, pero estamos obligados a trabajar y a respetar sobre todo las distintas opiniones, inclusive sobre todo las que van en contra, para aprender y quizás rectificar. Pero cuando uno no cree en la democracia, obviamente trata de matar al mensajero. Y los periodistas y los medios de comunicación lo único que hacen es transmitir lo que sucede en la realidad. Y probablemente algunos con su peculiar punto de vista, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero cada quien transmite una verdad de la manera en cómo la percibe. Pero el político, y más aún cuando es autoridad, cuando es gobernante, tiene la obligación de ejercer el poder, inclusive con todas las dificultades que pueda generar el trabajo de la prensa. Claro. Y no condenar el trabajo de la prensa. Porque, a ver, me pregunto a veces, escuchando al presidente, al premier o otros ministros, claro, la estrategia de victimización puede servir, sí, puede, le ha aumentado algunos puntos, según Ipsos, en la aprobación, pero esa estrategia no va a detener, pues, la investigación, no va a detener el hecho que le encuentran sellos a la señorita Jennifer Paredes, no va a detener las declaraciones de Hugo Espino, de Bruno Pacheco, de Carolina López o de quien esté colaborando con la justicia. Es decir, ¿no es más bulla que otra cosa? Sí, hay que reconocer también que, y eso fue, creo, el motivo por el cual Pedro Castillo terminó ganando las elecciones, en nuestro país es un país fracturado, ¿no? Uh-huh. O sea, las brechas son muy grandes, hay una diferencia muy enorme, digamos, entre cómo vive un grupo de gente y cómo vive otro. Pero esas desigualdades tenemos que trabajarlas y tenemos que luchar contra ellas a partir de nuestro sistema democrático, construyendo ciudadanía, construyendo un Estado que atienda mejor las necesidades de todos, pero sobre todo de los más vulnerables. No destruyendo la poca institucionalidad que tenemos. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y a ver, quería aprovechar su calidad de exministro de Defensa para saber si tiene alguna opinión creada o concreta sobre el nuevo ministro que ha asumido la cartera el día de ayer, Richard Washington Tineo Quispe. Entiendo que usted sí lo conoce porque en su época de exministro de Defensa firmó su ascenso a general de brigada. Bueno, durante mi gestión como ministro de Defensa, yo he hecho todo lo necesario para respetar, y he respetado la institucionalidad. Obviamente, los institutos armados, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, presentaban la lista, digamos, de acuerdo a los comités de ascenso que tenían, y obviamente yo reconocí ese trabajo, y por eso seguramente debe haber ascendido el señor. Ah, pero no le tiene un recuerdo ni concepto. Más bien en ese entonces yo trabajé con una comisión, si recuerda usted, la comisión presidida por un amigo ya fenecido, Enrique Bernales. Enrique Bernales, ya claro. Que esta comisión justamente hizo una revisión sobre todos los abusos que se habían dado anteriormente, ¿no? Pero bueno, lo que sé del señor también, Tineo, es que ha trabajado en el Ministerio de Transportes, ¿no? Sí. Me imagino que por ahí viene la cercanía con el gobierno, ¿no? A través de Juan Silva, dice. No sé, pero bueno, ha trabajado en el Ministerio de Transportes, ¿no? O sea, y creo que es uno de los ministerios más importantes para Pedro Castillo, ¿no? ¿Y cree que tenga, digamos, el respeto, el respaldo de las Fuerzas Armadas? ¿Cuán importantes en una coyuntura así? Nuestras Fuerzas Armadas, creo yo que están trabajando muy bien, y sobre todo este último operativo, esta última operación que se ha hecho en el Brain es una muestra de ello, y confío además que llegado el momento, por más difícil que sea, siempre van a estar en defensa de la Constitución y la democracia, ¿no? Es raro, ¿no? Se lo pregunto también en calidad de exministro, con un operativo
exitoso, tan exitoso como lo ocurrido en el BRAEN, donde las Fuerzas Armadas arriesgan además su vida. El ministro José Gavidia, pues que, bueno, se le puede cuestionar mil cosas, pero estaba ahí, estaba dando la cara, incluso tuvo una entrevista con nosotros para darnos detalles y quería hablar de eso, porque sí es y era un tema importante, pero renuncia en esa coyuntura, no dejó de parecer raro. Algún día se sabrá la verdad, ¿no? Pero lo que yo sí puedo decir, que las operaciones de esta naturaleza nunca, por más que uno tenga las ganas de transmitir ahí sí hay un tema muy especial respecto inclusive a la transparencia, ¿no? Las operaciones no se pueden develar, ¿no? O sea, los detalles hasta que éstas concluyan. Esa sería la única, digamos, crítica constructiva que haría yo a Gavidia, ¿no? Pero creo yo que no es solo el tema de motivos personales, ¿no? Yo creo que por ahí hay algo quizá que él ha preferido mantenerlo en reserva. Y bueno, no estoy diciendo que tenga que ver, pero a ver, los hechos fueron los siguientes. Esa semana también, viernes, si no me equivoco, sale Antauro Humala. Sí. Que va justo con esta renuncia, me parece que fue el mismo día, y no sé qué se sepa de Antauro Humala, más allá, insisto, de la bulla, a nivel de informes de inteligencia. Es una persona que genera arrastre, que mueve masas, que puede generar, no sé, movilizaciones. Probablemente echarle un poco más de gasolina al fuego, ¿no? Pero más allá de que sea un desadaptado, o sea, y que pueda hacer, sí, obviamente alguna labor, digamos, de generar mayor conflicto en el país. Además no nos olvidemos que salió diciendo que no estaba arrepentido, que estaba orgulloso claro, del andahuaylazo, ¿no? De matar a policías, ¿no? A 4 policías. ¿No? Entonces, ya eso deja claro quién es, ¿no? Y yo creo que más bien habría que ser enérgicos desde el lado de quienes creemos en la democracia, de hacerle frente a Antauro Humala y a quien venga, ¿no? ¿Qué le diría, ya para terminar, a Pedro Castillo en esta coyuntura? Sobre todo que mañana, yo no sé si, a ver, si fuese mi hija o mi hijo me estaría en shock. Mañana se la juega, mañana se puede ir 3 años o más a la cárcel. Bien clarito, renuncia ya. Muchísimas gracias, señor Mariano González, por esta entrevista, con este análisis sobre las decisiones que viene tomando el Ejecutivo. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra efectivamente el día de mañana. Muchísimas gracias nuevamente al exministro del Interior y exministro de Defensa. Pero vamos a conversar en este momento con Alejandro Sánchez Sánchez para ubicarnos, porque hay muchos personajes en toda esta historia. Alejandro Sánchez Sánchez es el dueño de la famosa